todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el torneo de Nueva York, año 1927. Estamos en presencia de la quinta ronda, donde se enfrentaron los grandes maestros Bismarck con piezas blancas y Aaron Nimzowitsch con piezas negras. Corresponde a una defensa Bogo-India, apertura cerrada, un día 24 de febrero de 1927. Bismarck comienza el juego con la movida D4 y Aaron Nimzowitsch contesta con caballo F6, caballo F3, E6, C4, alfil B4, dando inicio a la defensa Bogo-India, alfil D2, dama E7, caballo C3. Esta jugada natural recibe críticas, en mi opinión injusta, por parte de muchos comentaristas, relataba Alexander Alekhine. Definitivamente no es peor que la jugada G3, por ejemplo, quizás hasta mejor contra la réplica escogida por el negro. Enroque corto para controlar E4. La casilla sin jugar D5. En esta posición era más indicado haber jugado B6, G3, alfil B7, alfil G2, y normalmente en estas posiciones, en el duelo entre alfiles de casillas blancas, el blanco resulta ligeramente superior. El jaque del alfil negro es en el tercer movimiento, no obstante, tampoco da igualdad para las negras. Entonces tenemos el bloque corto, E3, dudosa, una jugada innecesariamente pasiva que deja a blanco sin perspectiva de obtener ventaja en la apertura. Tras la obvia dama C2, seguido de E4 y alfil D3 por parte de las blancas, no habría resultado nada fácil para el negro encontrar juego. Veamos. D6, A3, alfil por 3, alfil por C3, y acá usted tiene E4, seguido de alfil D3 con bastante buena posición y los alfiles apuntando al enroque negro. Luego tenemos E3, jugada pasiva, D6, alfil E2, B6, enroque corto, alfil B7, dama C2, caballo B a D7. Si el negro valoraba mucho la ocupación de E4, debería haber jugado ahora, en este minuto, como más exacta, alfil por C3, alfil por C3 y caballo E4. La textual realizada permite al blanco impedir esa maniobra. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. Torre A D1. Como tarde o temprano se abrirá la columna D, en general es apropiado ocuparla con la torre, pero en este momento había otra forma de jugar con blanca que habría permitido aliviar la presión sobre las casillas centrales del alfil dama enemigo. Se trataba de simplemente haber jugado caballo G5, y si entonces H6, alfil F3, D5, caballo H3, G5, C por D5, E por D5, si G4 usted tenía D6 ganando. E por D5, seguido de dama F5, con un juego equilibrado por parte de las blancas. Muchas veces uno debe hacer la jugada que dan iniciativa en plena apertura, y cuando usted no la realiza, pierde dicha iniciativa y esta actividad pasa a manos del negro. Torre A D1, alfil por C3, el negro acierta al no continuar con jugadas de consolidación, sino golpear inmediatamente. De hecho, en la posición actual no tiene cómo decidir qué columna deben ocupar sus torres y no disponía de otras maniobras de espera. Alfil por C3, caballo E4, logra poder hacer la jugada.
alfil E1, teniendo en cuenta la superioridad tangible de las negras en el centro, las futuras chances del blanco, aunque no sean particularmente prometedoras, pasan por la pareja de alfiles. Si caballo D2 venía caballo por C3, eliminando al alfil dama por C3 y E5, y el blanco se quedaría sin ningún tipo de contrajuego. Por eso el blanco huye con el alfil para protegerlo. F5, dama B3, si inmediatamente caballo D2 venía la fuerte réplica dama G5, prácticamente fuerza F4, pero parece que el blanco quiere evitar esto. Entonces, dama B3, C5, busca forzar una liquidación central antes de lanzar un ataque en el flanco de dama. Es cierto que esto le cuesta a la columna D y por ello muchos hubieran preparado E5 de forma diferente. Por ejemplo, haber hecho rey H8 en lugar de la textual que debilita D6, pero la fortuna sonríe a los audaces. C5, caballo D2, caballo por D2, torre por D2, E5, D por E5, D por E5, F3. Esta jugada tarde o temprano era inevitable. La jugada ahora ofrece una clara tendencia al equilibrio. Concretamente, en caso de la razonable, caballo F6, la jugada del blanco permite clavar el caballo con alfil H4. Entonces puede cambiar estas piezas menores y a continuación ya sin problema forzar una simplificación general presionando la columna abierta. Nimzowitsch evita este plan de forma sencilla pero interesante. Vamos a ver cómo lo hace Nimzowitsch con esta simple jugada G5. Evita que el alfil blanco vaya a H4. Juego bonito y sin complejo, que pone a su rival ante la tesitura de tener que defenderse a partir de ahora contra dos rupturas latentes en E4 y en G4. Además, el caballo queda protegido del cambio en las próximas jugadas. Alfil F2, caballo F6, torre F D1, torre A E8. Buena jugada. Las negras muestran con esta jugada una absoluta voluntad de ganar y el desarrollo de los acontecimientos les dan derecho a ello. Su empeño es aún más digno de elogio porque su éxito depende del abandono total de la columna abierta, una apuesta que a más de un experimentado maestro habría puesto los pelos de punta. Alekhine decía que su experiencia reciente con jugadores de primerísima clase le habían mostrado que en situaciones análogas, sin pensar, habrían situado ambas torres en la columna para cambiarla y después se habrían quejado de que el arte del ajedrez está muriendo por culpa de las tablas. Debo admitir, decía Alekhine, que nunca me podría acostumbrar a la idea de un peligro tal. Si uno examina, por ejemplo, las partidas de Nimzowitsch o Bogoliubov, por citar a los más exitosos de los últimos años, enseguida se convence de que aún faltan muchos años hasta que los jugadores que luchan por las tablas se puedan sentir a salvo. Es decir, el espíritu combativo nunca va a desaparecer mientras haya jugadores tan talentosos para el ataque como el famoso Miguel Tal, Robert Fischer, etcétera, por nombrar algunos. Y en la actualidad, Magnus Carlsen. Dama A4. La respuesta al negro deja clara la futilidad de esta salida. Algo mejor parecía haber jugado alfil G3, con la que para empezar se evita la amenaza E4. Torre D6. Perdón, nos saltamos acá. Dama A4. Alfil A8. Torre D7 era la amenaza blanca y se podía haber perdido pieza. Se pierde la calidad, pero se gana pieza. Alfil A8, torre D6, aviso de traslado para el alfil dama blanco.
de camino a C3. No es mala idea, solo que el blanco la abandona en la siguiente. Por otra parte, alfil G3 seguía siendo digna de ser considerada. Torre D6, dama G7, buena jugada, un siniestro refuerzo de las amenazas de ruptura del negro. Algo prematuro hubiese sido si las negras hubiesen jugado E4 debido a F4, G por F4, alfil H4, F3, alfil por F6, torre por F6, torre por F6, F por E2, torre E1 y con ligera ventaja de las blancas. Cambio dama G7, alfil F1. Inconsistente y débil. Era absolutamente prioritario atender la amenaza E4. Y en ese sentido, haber jugado, ahora lo vamos a mostrar, alfil E1. Y si E4, alfil C3, y el blanco tendría algo de juego. Por ello, el negro probablemente hubiese preferido, después de alfil E1, G4, F por G4, caballo por G4, alfil por G4, dama por G4, dama C2, perdón, dama C2. Y con posición todavía defendible. Pero las jugadas pasivas llevan la semilla de la derrota. Alfil F1, E4, buena jugada, alfil E1, desolador como todo lo demás. Si F por E4, caballo por E4 con una aplastante posición. Alfil E1, E por F3, alfil C3, dama E7, buena jugada, decisiva, ya que si viene alfil por F6, vendría dama por E3, rey H1, F por G2, jaque, alfil por G2, dama E1, jaque, torre por E1 y torre por E1, mate. Entonces tenemos dama E7, torre 6, D3, triste retirada, F por G2, alfil por G2, alfil por G2, alfil por F6. A veces ni siquiera las jugadas intermedias ayudan. También rey por G2, venía dama E4, jaque que conduce rápidamente al mate. Ahí tendrían que verlo ustedes, alfil por F6, dama E4, creando peligrosas amenazas, torre 1, D2, alfil H3, alfil C3, dama G4 y las blancas abandonan porque están mate en dos jugadas. ¿Te dirá cómo? Vea, rey H1, dama F3, jaque y sería con mate. Y si rey F2, dama G2, jaque, rey E1, dama F1, mate. Una bonita partida de Aaron Ninsois, donde mantuvo la iniciativa y jugó a ganar. Algo muy loable y que hoy en día a veces no todos los jugadores juegan a ganar, juegan a tablas muchas veces. Y sobre todo con blanca. Pero con negra es muy interesante el jugador, ver los juegos de los jugadores tácticos agresivos. Espero que les haya gustado esta presente partida y nos estaremos viendo en breve con más partidas interesantes de este extraordinario torneo disputado en la ciudad de Nueva York el año 1927, donde usted puede aprovechar de ver la actuación de los clásicos del ajedrez. Muchas gracias y hasta pronto.